Hemos llegado a nuestro día 136, nuestro libro 13 de la Biblia, nuestro amado libro de Primera de Crónicas. En el capítulo 15 vamos a hablar de que David preparó una tienda para el arca de Dios. Consideremos esto con seriedad y con sinceridad. ¿Necesita el creador del universo, el Señor, el Dios dueño de todo, que nosotros le hagamos una tienda? ¿Será que nosotros todavía pretendemos construir cosas para Dios? Cosas que serán destruidas cuando pasen el cielo y la tierra, como dice el Señor, que serán destruidas con el uso. En realidad lo importante es el significado eterno del arca, la verdad inconmovible detrás de lo visible, el testimonio de Dios. Esa es la importancia del arca. Es una muestra, es una figura física del testimonio y de la palabra de Dios. Observemos también lo eterno, lo que nunca pasará, lo perdurable que es Cristo, el Verbo encarnado y su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hebreos 10:5 dice que por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. En tercer lugar, observemos la causa del furor de Jehová contra Usa. Nuevamente mencionaremos este aspecto. David tuvo que atravesar una muy fuerte experiencia para entender que no basta con hacer las cosas para Dios. No basta hacerlas con fervor, no basta hacerlas con alegría, con recursos nuevos, con excelencia, con buena intención o con el consenso de la mayoría, sino que tienen que hacerse conforme a la palabra de Dios. Primera de Crónicas 13, 8 al 10 dice, y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles y címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Como que acaso podemos sostener a Dios? ¿Podemos sostener la palabra acaso? Porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Fue por no hacerlo conforme a la palabra. Los versos 12 y 13 dicen, pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es como querer ayudar a Dios, querer ayudar a la palabra, querer sostener a Dios. El orden bíblico para traer al arca la palabra, la presencia de Dios, está en el verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El verso 12 dice, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos. Y el verso 13 dice, según su ordenanza. El 25 dice, con alegría. El 28 dice, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterio y arpas. David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Apocalipsis 19:8 dice, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los levitas, directores de canto, fueron puestos porque eran entendidos en ello. Verso 22, fueron puestos para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel, como dice Primera de Crónicas 16:4, con sacrificios, con holocaustos de paz, Primera de Crónicas 16:1. Y observemos también que David saltaba y danzaba, como dice el verso 29. Todo esto junto, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Observemos también el menosprecio de Mical. ¿Qué significa este menosprecio? Ese menosprecio significa darle un menor valor a todo aquel que se humilla a adorar a Dios, al Dios de los cielos. Significa tener en menos y en poco la palabra de Jehová y a Cristo mismo. Números 15, 30 al 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová.
esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Observemos también que el menosprecio es el paso previo a la idolatría. Deuteronomio 25, Deuteronomio 32, 15 al 21 dicen, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijas y de sus hijos. Y dijo, esconderé de ellas mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Perdónanos, Señor. Observemos las similitudes entre el menosprecio de Mical y el menosprecio que tuvo Esaú cuando menospreció su primogenitura. Así como Mical menospreció a David, el ungido de Jehová, Esaú menospreció su primogenitura. Génesis 25:34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú y Mical menospreciaron la promesa, la palabra de Dios. Él menospreció su derecho a ser heredero del pacto y de la promesa que se le había dado a través de su padre, de que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Reflexionemos también en esto. Ezequiel 17:19 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Cristo, nuestro Redentor, también fue menospreciado. Lucas 23:11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En Primera de Crónicas 16 consideraremos los versos 8 al 17 como una palabra de Dios para nuestras familias. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. En el verso 40 vemos el propósito de nuestra vida, para que sacrifiquen continuamente en la mañana y en la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Primera de Crónicas, capítulo 17, dice, tú no me edificarás casa en que habite. Solo por la palabra de Jehová podemos edificar al cuerpo de Cristo, porque es el Hijo, Cristo, quien edifica su casa. Los versos 10 al 12 dicen, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Oremos. Te alabamos, Señor. Ahora pues tú eres el Dios que has hablado de tu siervo, a tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre.
que permanezca la obra de tu palabra perpetuamente en nosotros, mi Señor. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una meta, 365 días con la palabra, solo nos faltan 229 y te invitamos a no desmayar. Aquí te dejamos nuestras redes y nos despedimos de ti diciéndote, Dios te